show, amigos, yo soy Gabriela, bienvenidos a Atrocidad. El día de hoy vamos a darle seguimiento a esta sección de Desmembrando la historia del arte y hablaremos del Antiguo Egipto. Esta civilización es una de las más importantes ya que, bueno, tiene una serie de aspectos culturales que no solo se quedaron en Egipto, sino que atravesaron varias partes del mundo y fueron muy importantes para plantar los cimientos de muchos aspectos culturales alrededor del mundo. La civilización antigua de Egipto data del 3100 a.C. aproximadamente. Quiero decir que esta civilización es una de mis favoritas porque contiene una serie de dioses. Bueno, recordemos que las civilizaciones antiguas suelen ser politeístas. Esto va a ser un dato redundante, sí, pero es muy importante recordarlo porque siempre van a tener una serie de dioses, conocido como panteón, este bagaje de dioses que conforma cada cultura, cada sistema de creencias. Y bueno, en Egipto había muchos dioses. Por supuesto había los dioses primordiales de aspectos como el sol, el mar, en este caso los ríos. Recordemos que el río Nilo era pues una fuente de energía, de vida, de recursos muy importante para Egipto. Por lo tanto, muchos de sus dioses están inspirados o están conformados por estas características animales que vivían en sus territorios. Uno de esos ejemplos sería, por ejemplo, Sobek, uno de los dioses que a mí más me gusta porque el cocodrilo es mi animal favorito, y este dios era representado como un cocodrilo. También eran animales que aparecían mucho tanto en los jeroglíficos como en las decoraciones, como en los bajorrelieves de esta cultura, y que todo el tiempo estaban presentes. Generalmente sí, los dioses estaban como eran como un tipo de híbridos con estos animales, y bueno, eso creo que hace muy especial esta cultura porque es una manera muy bonita de representar a los dioses que a final de cuentas pues son los creadores. Para ahondar un poquito más en esta cultura voy a elegir algunos álbumes que creo que son muy buenos para hablar de los aspectos más importantes de esta cultura. La primera banda que elegí es Matt, estos alemanes que bueno, hacen un death metal pero que le meten elementos y melodías que sí nos recuerdan a esta cultura. O sea, no sé musicalmente qué defina a este sonido que nos puede recordar fácilmente a Egipto, pero está muy presente y no lo vuelve tan melódico, sino que simplemente acompaña este death metal. Además, el nombre de esta banda hace una referencia directa a una de las diosas, la diosa Mat, que es la diosa de la justicia, que bueno, estaba generalmente presente en un ritual de muerte que más adelante voy a tocar, pero o sea, me parece muy adecuado por parte de esta banda utilizar el nombre de esta diosa. Y el disco que elegí es As We Create de Hope From Above, que bueno, no es un disco con una composición tan interesante ni tan difícil, pero creo que retrata muy bien esta tradición que tenían los egipcios de pintar los rostros de sus faraones en los sarcófagos en donde iban a ser enterrados. Eso es muy importante porque, bueno, uno de los aspectos más importantes de esta cultura es que tenían una concepción de la muerte muy bien trabajada, pues una concepción ya muy establecida, ¿no? Y muy importante para ellos. O sea, básicamente su creencia de la muerte se basaba en su estadía también durante la vida. En esta portada está representado un faraón. Sí, se ve bastante siniestro, no es como realmente eran representados en la historia del arte, pero pues bueno, hace referencia a un faraón sin duda y se ve bastante imponente, se ve como si estuviera entre muerto y vivo a la vez. Hace más enigmática esta portada. El siguiente disco es una banda llamada Scarab, que de hecho son egipcios, entonces, bueno, no nos pueden decepcionar acerca de su sonido. Ellos conocen su sonido, conocen su cultura y definitivamente lo hacen de una manera increíble. Elegí el último lanzamiento que tuvieron porque, bueno, me pareció muy bueno. No voy a ahondar mucho en la portada porque tiene una serie de símbolos que, bueno, da para otro video. Pero, bueno, este disco también es un death metal bastante... Es muy parecido en estilo a Matt, pero creo que es todavía más pesado. O sea, en verdad es mucho más pesado y me gusta muchísimo
Y sobre todo elegí a esta banda porque además que, bueno, la calidad es buenísima y que su origen es egipcio. Me gusta mucho el nombre, Escaras. Habla de uno de los símbolos en cuanto a animales más importantes para los antiguos egipcios. Porque, bueno, este animalito que todos conocemos y que de hecho, bueno, hay en diferentes partes del mundo, o sea, no es endémico solamente de Egipto, representa al movimiento constante. Nosotros recordemos que sobre todo la especie de escarabajo pelotero pues es el que acarrea su bola de caca todo el tiempo, de la cual se alimenta y tal, pero también es un símbolo, o sea, para ellos era un símbolo de constante movimiento, porque pues este animal hace esta tarea y pues a final de cuentas resulta algo arduo a comparación a su tamaño, pero significa que es un animal bastante trabajador, con bastante energía, y sobre todo esta figura del círculo a la que hace referencia con el excremento pues nos habla del movimiento constante que en sí es el círculo y la rueda como símbolo. También solía ser representado en joyas de los faraones como símbolo de buena suerte y de abundancia, y en realidad es un animal bastante bonito. Incluso yo puedo notar que en el logo de Scarab hay una sintetización de la figura del escarabajo y llevado a las letras de esta manera tan fantástica que muchos creadores de logos pueden llegar a hacer para darle más personalidad a una banda a través de su logo, ¿no? Y que nosotros podemos identificar incluso a una banda tan solo con mirar unos segundos al logo. Eso es algo que me parece muy rescatable de esta banda. Entonces su sonido, su imagen, sus letras, todo es muy bueno, es muy ad hoc a la cultura egipcia, como no lo iba a La siguiente banda que elegí es Septic Fresh con su disco Communion. Los elegí por la simple razón de que, bueno, el disco es muy bueno en general, a mí me gusta muchísimo esta banda, ellos son griegos, y bueno, deciden abarcar, de hecho, mitos de diferentes culturas. Entre ellos está esta famosísima canción, creo que es la más conocida de este grupo, Anubis, porque Anubis, pues bueno, es uno de los dioses favoritos, ya sea por su aspecto, por su tarea y no sé por qué otras razones. A mí la verdad sí es por su tarea. Y es en este momento en el que les voy a hablar acerca de uno de los ritos funerarios más importantes de todo el mundo, más característicos, más especiales, más padres de todos, que, que bueno, pertenece a la cultura egipcia. Y como les comentaba, los egipcios creían en que había vida después de la muerte, razón por la cual pues las pirámides de hecho eran como grandes tumbas en las que eran enterrados los faraones. Y para esto pues sí, les mandaban a hacer un sarcófago, pintaban su rostro para que supieran qué faraón era el que estaba enterrado ahí, y solían enterrarlos con diferentes instrumentos o pertenencias a ellos que se supone les iban a ayudar en el camino hacia el más allá. El rito funerario más importante está, bueno, registrado en el libro de los muertos, que bueno, es un libro que se encontró y ha sido traducido de diferentes maneras, claro, no en su totalidad, porque bueno, está escrito en un sistema de jeroglíficos que muchas veces no es tan fácil de traducir. Y también es muy importante decir eso, ¿no? O sea, esta civilización fue de las primeras que desarrollaron un sistema de lenguaje muy específico y característico. Y pues bueno, volviendo a Anubis, este dios es el dios del inframundo, todos lo conocemos como una figura de chacal, que es como un perro más o menos pues de Egipto, y bastante siniestro, ¿no? En la portada no es Anubis, no es Anubis, tengo entendido que es más bien un minotauro, pero o sea, nosotros estamos hablando de la canción, porque la letra habla directamente de este rito funerario. Ya más formalmente era llamado Duat. El Duat pues era un juicio que se emitía ya de los últimos procesos del rito funerario. Como sabemos, el proceso de momificación era extirpar ciertos órganos, entre ellos el hígado, los intestinos, el cerebro, varios órganos, pero se dejaba el corazón, porque se consideraba que el corazón contenía los aspectos más importantes de la persona. Entonces, a la hora de decidir qué iba a pasar con el difunto, se ponía en una balanza de la diosa Mat, que recordemos es la diosa de la justicia, el corazón del difunto y una pluma de esta diosa, que de hecho era representada por la pluma, era su símbolo como tal. Si el corazón pesaba más que la pluma, significaba que el corazón había pecado, por así decirlo en términos ya más cristianos, y que no merecía la vida eterna
en la muerte. Entonces era devorada por la diosa Amit, que era una diosa híbrida entre cocodrilo e hipopótamo, y pues bueno, ya no tenía derecho a la vida eterna. Sin embargo, si la pluma pesaba más que el corazón, significaba que había llevado una vida de virtudes y que se merecía la vida eterna y todo lo mejor. Entonces, pues no era comido por esta diosa y así el difunto podía pasar al más allá. Entonces, esto es muy importante porque básicamente la vida de los egipcios se regía para llegar a este punto, ¿no? La rola de Anubis específicamente nos habla de esto, pero a mí me gusta muchísimo esta rola, además de que compositivamente es fenomenal. Nos habla desde una perspectiva de Anubis, o sea, no nos está narrando qué es lo que pasa, sino que Anubis es el que nos está diciendo. Entonces, creo que queda increíble porque hablando de metal, pues bueno, el uso de los guturales a la hora de hablar de un dios del inframundo, pues te hace sentir perfectamente que el mismo dios Anubis te está hablando y te está cantando esta canción. Entonces a mí me encanta esta canción, me encanta este disco, me encanta esta banda, Septic Flesh. La siguiente banda es una que no podía faltar, por supuesto. Estoy hablando de Nile, esta agrupación estadounidense que bueno, básicamente su conceptualidad es totalmente alrededor de la cultura egipcia. O sea, todos sus discos hablan sobre eso, tienen un conocimiento muy extenso de esta cultura, los nombres, las letras, las portadas, todo es referente a esta cultura. Y me parece muy interesante porque, pues bueno, ellos siendo estadounidenses se apropian de esta cuestión y la llevan a un nivel bastante pues fuerte, porque es una de las bandas más reconocidas dentro del death metal técnico y pues bueno, con esta temática. En esta ocasión elegí uno de sus primeros discos, que es el Ramses, Bringer of War. Y lo elegí porque, bueno, creo que cabe resaltar que este nombre es muy importante porque Ramsés, bueno, hubo tres Ramsés, Ramsés I, segundo y tercero, y fueron una parte de la dinastía número 19, si no me equivoco. Hubo muchísimas dinastías en Egipto, y como dato curioso, cada vez que un faraón se moría o que terminaba una dinastía, se regresaba al año primero. Entonces la temporalidad de los egipcios es un poco compleja, y Ramsés específicamente recibe su nombre este trabajo de Ramsés Bringer of War, porque bueno, él fue uno de los que le ganó al pueblo hitita. Los hititas fueron un pueblo guerrero que básicamente todo lo que hacían era conquistar tierras. Todo el tiempo estaban generando conquistas y querían pelear. Entonces Ramsés los venció y pasó a la historia como pues el que derrotó a los hititas, porque Ramsés III fue uno de los faraones que levantó varios monumentos. Entonces es recordado por estas cuestiones. Además de que la composición de esta canción, de esta pieza clásica de Holst, de los planetas, se las voy a dejar aquí también acá abajo, y bueno, la hace muchísimo más contundente, muchísimo más elegante y muchísimo más brutal. Bueno, este EP es muy bueno, es una muy buena introducción a Nile, y en general Nile es una banda muy buena a la cual se pueden acercar si les interesa mucho esta cultura y la que pueden aprender un montón a través de su música. Y ya por último, como un pilón, quiero hacer mención del Powerslave, por supuesto, este disco de Iron Maiden, que bueno, en su portada tiene a una especie de esfinge, también es muy icónica entre la cultura egipcia y entre, bueno, el heavy metal, porque bueno, es un disco, Iron Maiden siempre se ha distinguido por tener portadas muy icónicas, muy chidas, muy especiales, y en esta ocasión, pues sí, el Powerslave hacen como este tipo de tributo a la cultura egipcia, aunque no conceptualmente este álbum trate de eso. En esta rola homónima, Powerslave, sí tiene un riffcillo que suena bastante egipcio, por así decirlo. Entonces es una rolota, es un muy buen disco y pues una banda consagrada, ¿no? No lo podíamos dejar fuera. Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy por parte de los discos. Ya saben que como recomendación final siempre les traigo algunos libros. Y en la ocasión, el día de hoy, tengo este diccionario que, pues, básicamente es eso, un diccionario, pero solamente de términos egipcios. Este libro, bueno, yo lo conseguí de segunda mano. Recuerden que eso siempre es una opción muy buena, ir a los lugares de segunda mano de libros, porque se pueden encontrar unas joyas como esta. Es de la editorial Enigmas de la Historia, y pues es buenísimo, ¿no? O sea, es literal un diccionario y trae muchos términos, algunas ilustraciones básicas, y que sirve mucho para ahondar en este tema.
Y bueno, el Kybalión, que bueno, es un texto, no solo ha sido importante para los egipcios, sino la literatura universal, porque nos habla acerca de una filosofía antiquísima, ¿no? O sea, que sí viene desde los egipcios, pero que se ha ido modificando y que incluso ha sido base para religiones como el Islam y otras ideologías religiosas como tal, pero que tiene bases muy interesantes que las puedes llevar a tu día a día sin la necesidad de caer en una religión. Entonces me parece muy interesante porque es un conocimiento que data desde hace miles de años y que aún así puede seguir pues actual, y uno puede basar pues su cotidianidad en los principios de este libro, aparte de que es súper fácil de leer, está muy bonito, y este lo pueden conseguir en cualquier librería literalmente. Pues bueno, esas fueron las recomendaciones del día de hoy, espero que les haya gustado este video. La verdad es que la cultura egipcia es una de verdad de las más interesantes, así que yo les recomiendo que si les interesa algún aspecto, vayan a investigar y bueno, no se queden con las ganas de saber más de esta cultura. Si les gustó este video, compártanlo, denle like, suscríbanse, todo eso, y nos vemos en el próximo video y no olviden con eso.